Conversan del cine que les gusta. Diseccionan películas que nadie recuerda. Escuchan música poco prestigiosa. Y pierden el tiempo haciendo listas de relativa importancia. Bienvenidos a una nueva emisión de Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Bogliano. Hola, bienvenidos a Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Bogliano. Yo soy Adrián García Bogliano. Yo soy Ramiro García Bogliano, va a ser el segundo del año, lo cual ya es un avance, ¿no? En relación a los 2 años anteriores. Sí. Y este es uno que habíamos prometido hace unos meses, que era como este back-to-back que nos habíamos tirado el uno al otro de películas que llevábamos años tratando de que el otro viera sin éxito. Y finalmente esta fue la forma de lograr que el otro viera una película que le llevábamos años y años recomendándolo, y eran son dos películas de épocas más o menos similares, ¿no? O sea, sobre el Habíamos papel tirado las alguna dos del pista, 88. Sobre el papel las dos del 88. y habíamos tirado alguna pista de lo que podía llegar a ser esta película, Pero muy leve. muy leve, y uno de nuestros oyentes adivinó. Sí, impresionantemente. Bueno, yo lamentablemente no puedo leer su nombre real, pero es Nem75, Ujú. diciendo, acá esperando por el episodio dedicado a The Accidental Tourist, acá un tropiezo llamado amor. O sea, Buenísimo. Nem75 hizo una averiguación total, creo que estuvo mirando ahí los Letterboxd y todo esto. Bueno, conectó piezas igual, ¿no? Porque digo, incluso mirando el Letterboxd había que ver, porque creo que la pista era que habíamos hablado de ese director alguna vez y que era de ese año. Claro, Entonces eran dos cosas, claro. conectó El mismo año. Body Hit. Creo que habíamos dicho que el actor era el mismo, pero en realidad los actores, ¿no? Digo, porque Kathleen Turner también está en esta película. Eh, Y Bill Pullman está en las Jake Kasdan, porque habíamos hecho Body Hit con Zero Effect. Entonces también ahí hay un... Ahí está. Buenísimo. I'm sorry I'm so fat. Name's Lucas Loomis. What do you do, Mr. Leary? I write travel guidebooks. Accidental tourist. Oh, yes. You're my hero. You know I love you, but I can't live with you anymore. I want a divorce, Megan. You think about it and give me a call, Muriel. Remember? Muriel Pritchett. Or just call for no reason. Call and talk. Talk? Sure. Don't you ever get the urge to do that? Not really. I'd like to know what you think you're up to with this Muriel person. Now, you kind of cluck your tongue. Is that what you call her, this Muriel person? Sometimes the road of life takes a few unexpected turns. Do you picture us getting married sometime? Do you plan on staying with Muriel forever? But in the end, Oh, sorry. life is no accident. Honestly, Megan, what's come over you? Used to be downright finicky. I don't think marriage ought to be as common as it is. Like, perfect couples could marry, maybe, but who's a perfect couple? Así que bueno, sí, sin más preámbulos, la película de hoy es del 88, de Accidental Tourist, pero vamos a leer la sinopsis primero. Primero vamos a leer el eslogan de portada, ¿no? A mí me encanta cuando esos eslóganes eran como más largos. Ponía, Macon Leary tenía organizada su vida, su pensamiento y su trabajo. Imaginó que siempre sería así, hasta que una mujer muy poco corriente le enseñó otra forma de vivir. Romántica mezcla de drama y comedia acerca de un desganado escritor de viajes, Macon, William Hart, cuya vida sufre un desbarajuste total cuando su mujer, Sarah, Kathleen Turner, lo abandona. Carente de estructura matrimonial, sus maneras remilgadas y ultrametódicas van disminuyendo lentamente. En este ambiente aparece Muriel, Gina Davis, extrovertida amaestradora de perros, que ha sido llamada para corregir a Edward, perro tan ladrador como mordedor. Macon se siente atraído por Muriel, poco a poco va influenciándole.
pero Sara vuelve a aparecer en su vida y Macon tiene que tomar una decisión, volver a sus conocidas y seguras costumbres o lanzarse a la aventura. Entonces, otra vez, The Accidental Tourist, el turista accidental en España, y Un tropiezo llamado amor en Argentina, película que es la propuesta por ti, es como la contracara de nuestro encuentro anterior, la película que durante años yo te estuve proponiendo y que finalmente viste y ahora finalmente yo vi. Bueno, tenemos que decir que como hemos tardado tanto, la vi hace unos meses y ahora la revisé para que finalmente la podamos charlar en condiciones. Me encanta, logré que la vieras no una, sino dos veces finalmente. Impresionante, Qué bien, impresionante. qué bien. Sí, una película que yo tengo un poco de confusión en cuál fue el contexto en el que la vi por primera vez, porque es una cosa medio extraña. Mi idea de dónde la vi por primera vez fue en televisión en España, a principios de los 90. Lo que pasa es que yo la tenía en VHS, digamos, después, o sea, yo la grabé en VHS. Y me parece raro, digamos, porque nosotros generalmente las películas que grabábamos en VHS eran películas que ya habíamos visto, que nos gustaban. No era tanto un tiro al aire de voy a grabar una película a ver qué onda. Con lo cual yo no sé si fue una película que la vi y luego la repitieron al poco tiempo en la tele y entonces la pude grabar o por qué, pero bueno, básicamente yo tuve ese VHS grabado durante muchos años. Era una película que tampoco a mí me resultaba muy fácil de conseguir en los videoclubs, era una película a la que le tenía cierta curiosidad, pero que la terminé agarrando en la tele, doblada al español, y fue, te digo, ese VHS el que tuve durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y es una película que es curioso porque es una película, como digo, yo la debo haber visto en el 91, 92, por ahí. Y no es una película, digamos, que uno diga a un chico de 11 de 12 años que le engancharía particularmente, ¿no? Yo creo que es la primera película, digamos, que te podría decir que es una. Ahora vamos a hablar del género de la película, que es peculiar, pero a grandes rasgos la podríamos llegar a meter dentro de lo que es una comedia romántica. Y yo creo que es la primera comedia romántica que a mí me significa algo, a una edad como tan temprana, ¿no? Lo cual me parece curioso. Hay algo ahí, digamos, el tono que tiene la película, que a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Y me pasa un poco esto con la película, digo, para empezar un poco una conversación. Digamos, yo siento que con las grandes aportaciones y las grandes cosas que ha ido desarrollando la comedia romántica, sobre todo yo digo a partir de mediados de los 80 los 90, eh, digamos que las comedias románticas que vemos hoy en día, en general, casi todas, si no es que todas, la verdad, tienen como para mí eh, dos papás, digamos, un papá, digamos, un abuelo ahí que es Woody Allen. Mucha gente le cuesta mucho reconocer esto hoy en día, ¿no? Por las polémicas que de pronto levanta la figura de Woody. Eh, y la otra sería Nora Ephron, ¿no? Que es como quien toma a Woody y lo refina y le mete su propia, ¿no? Su propio sazón. Y eso es básicamente como el modelo de comedia romántica que conocemos hoy en día. Cuando uno ve The Accidental Tourist, es una película que no termina de encajar en eso. Es como es otra cosa. A mí The Accidental Tourist es una película que me parece que tiene más drama del que es, ¿no? En el sazón, digamos, tiene más drama de lo que suelen tener las comedias románticas. O sea, el énfasis en el drama es mayor. Y yo le veo un ADN que en realidad, diferente al de Woody, que el de Woody por ahí tiene que ver con comedia clásica estadounidense mezclada con cine europeo. Yo de pronto a The Accidental Tourist le veo un ADN que me lleva un poco más, de pronto te diría a Hal Ashby o a Bob Rafelson
de Five Easy Pieces, ¿no? Con esta familia medio extravagante, que de pronto aparece. Como que la veo un poquito más hacia ahí, ¿no? Con el agregado, por supuesto, de Lawrence Kasdan, que además de un extraordinario director, es un guionista, ¿no? Con una enorme reputación, y entonces, ¿no? Es un tipo como que más preocupado, digamos, por la estructura de lo que podía ser, ¿no? Un Rafelson o un Ashby. Mm. Entonces tiene como como orden extra a la película, esta cuestión estructural como mucho más clara y mucho más alineada toda, pero en algún punto le veo un poco más como ese ADN toda la película, porque cuando uno ve, o sea, para mí esta película hace un gran programa doble con Mumford, que es una película que hace después Lawrence Kasdan. Ahora vamos a hablar de la carrera de Kasdan, ¿no? Que es bastante curiosa. Pero para mí son un programa doble. Yo Mumford la vi en el Bafisi, creo que año 99, y una película me maravilló, que me pareció, eh, no sé, me tocó muchísimo, la verdad. Y son estas especie de comedias románticas, dramáticas, un poco extravagantes, las dos, que son muy diferentes, por ejemplo, a lo que es French Kiss, que es una película que está entre medio, y French Kiss sí, digamos, se mete más en la línea Nora Ephron, y este tipo ya de comedia romántica un poco más convencional, digamos, ¿no? Que es una peli muy divertida también, French Kiss. Pero como que estas dos tienen esta cosa medio awkward, medio weird, las dos, que creo que es un tipo de humor, un tipo de sensibilidad que, ¿no? Que comparten las dos películas. Eso, con esto iría arrancando yo. Sí, no, yo digo, en parte estoy como muy intrigado de por qué esta película te puede haber gustado tanto a los 12 años, ¿no? Porque es una película que casi, digo, exagerando un poquito, te diría que es una película difícil para una señora mayor como yo. Eh, Difícil, estupendamente narrada, es lo que estás diciendo. Pero bueno, yo un poco para empezar a polemizar, digo, porque también uno siente con el tiempo como que uno se va, o sea, tú y yo tenemos como muchos gustos en común y podemos reconocer los gustos del otro fácilmente, ¿no? Y encontrar nuestro punto intermedio, pero me parece muy curioso haber elegido películas tan radicalmente diferentes, con algunos temas en contacto. Esta película es algo que sería en una charla creativa entre tú y yo. Para mí esta película, luego hablamos de todo lo que está bien, si quieres, pero un poco para empezar a provocar. Eh, lo que no me cierra de la película totalmente es precisamente su mayor virtud, y que es algo que yo te podría decir a ti en una reunión creativa que me parece que tiene que ver un poco eh, con esto, ¿no? Que es una película demasiado cerebral en su planteamiento, en todo. Es decir, es una comedia romántica en la que no se permite que el corazón lata. Es decir, aquí estoy yendo como a la provocación, partiendo de que sí es una buena película, digamos, que aún me gustaría como que llegásemos a ver el fondo de por qué a ti se te quedó tanto esta peli, pero para mí, en esa cosa tan reconfortante que tiene de todo el arranque de la película, en la que uno siente esa eh, sincronía entre el estilo elegido por Kasdan para contar todo esto en planos, en mood, en el tempo, un tempo súper pausado, un tempo súper como al grano, pero también con mucho aire a la vez y todo eso, uno se siente súper reconfortado, pero a medida que avanza la historia, esto ya no sé si será el tema de la novela original o algo por el estilo, hay algo que para mí se descalibra en la segunda mitad de la peli, o en la última media hora, en la que ya esa parsimonia, esa rigidez, ese Lawrence Kasdan identificándose totalmente con el tempo y con la manera de existir del personaje de William Hart, termina un poco estrangulando el payoff de la peli.
O sea, yo no sé cómo sientes tú eso. A ver, yo es una película que siempre me ha pasado una cosa con ella. Es una película que avanza la primera hora como una máquina de matar, creo que un poco más de una hora, de hecho, una hora y cuarto más o menos creo que es, que ahora vamos a ver como narrativamente, ¿no? ¿Dónde es esto? Y luego es una película, a mí me plantea como cierto, digamos, no me resulta tan fácil la película, eso es lo que diría, no diría ni siquiera no funciona, me resulta un poco más complicada de seguirla durante la siguiente como media hora o algo por el estilo. El tema que tiene, y aquí seguramente esto es una gran diferencia de percepción nuestra, es que desde la primera vez que la vi, y me pasa cada vez como un reloj, incluso, ¿no? Hoy volviendo como a puntearla a la película, puse la escena final de la película. Y a mí lo que me pasa, y esto es una cosa que hemos hablado, digamos, el tema de un final, cómo te puede cambiar mucho la percepción de una película. A mí el final me parece uno de los mejores finales de la historia del cine, para mí. La escena final de la película me parece de una fineza, de una cosa tan bien construida, que siempre me ha, creo que, digamos, más allá de un montón de cosas que con las revisiones y con la adultez fui captando, esa primera, de ese primer visionado, la escena final siempre fue una cosa, digamos, creo que siempre hubo dos cosas que fueron las, ¿no? Con las que yo conecté desde chico, digamos, este paralelo entre lo que él cuenta de cómo escribe estos libros, ¿no? Creo que esto lo dijiste en la sinopsis, él escribe guías para viajeros, y hay un paralelo, digamos, entre entre cómo cuenta, digamos, entre las narraciones de lo que él dice, de un guía para viajeros, para que los viajeros sean como prácticos, ¿no? Tengan un viaje cómodo y práctico. Él va y entonces hace todas las pruebas de irse eh, a un hotel y tirar la cadena y ver si el agua sale bien, si pasa esto, si pasa lo otro, para que vos vayas acolchonadito en tu viaje, digamos, y sepas que vas a ir a un lugar donde todo te va a salir bien, ¿no? Digamos, él como que se dedica a quitarle cualquier cosa complicada a los viajeros que consultan sus libros, y entonces hay como esta cosa entre un tipo que no quiere una vida complicada y que no quiere sumarse peso a su vida y a su equipaje, digamos, eh, contrapuesto ¿no? Se enamora de esta mujer que es una mujer como mucho más impulsiva, más soltera además, con un niño enfermo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta contraposición de la narración de los libros contra lo que es su vida y lo que él intenta que sea su vida, eso siempre fue una cosa con la que conecté mucho. La otra es el final. El final, para mí, tiene una cosa extraordinaria, digamos, que es puramente es puro cine el final de la película, ¿no? El final de la película, finalmente, él tiene estas idas y vueltas entre si quedarse con el personaje de Gina Davis o regresar, ¿no? A lo que ya conoce de alguna manera, que es Kathleen Turner, que es la mujer con la que vamos a ir descubriendo que tuvieron un hijo, que perdieron, que fue asesinado. Y finalmente él se decanta por, ¿no? Por aceptar un poco sus sentimientos y decir, bueno, no, realmente lo que me conviene en mi vida es, ¿no? El personaje de Gina Davis, de alguna forma. Y viene esta escena, que es una escena prácticamente sin diálogos, digamos, que es él regresando de este viaje que hizo, ¿no? Durante el viaje eh, a París se separan él y Gina Davis, y él está regresando y viene con la maleta es muy pesada, mucho más pesada de lo que él recomienda en sus libros que deba hacer. Él está además como, ¿no? Con un problema como físico porque ha estado enfermo, entonces él deja la maleta, que finalmente es como darle la vuelta a lo que venía contando en la historia, que es esta cosa de
Él parece que él no quiere el peso de esta nueva relación, pero en realidad el que viene con todo el peso es él, ¿no? Y digamos, deja esta maleta y se va caminando y se encuentra con un niño que prende el taxi para que se pueda ir al aeropuerto y no se dice, no hay nada más que la mirada de él para decirte que ese niño le recuerda a su hijo muerto. Y el taxi tiene que dar la vuelta, y cuando el taxi da la vuelta, el niño queda atrás y tiene esta cosa visual de, ¿no? Dejar atrás esta página, dejar atrás este peso, y finalmente tiene este momento donde la ve a Gina Davis y le dice al taxista que frene para, ¿no? Para recoger a Gina Davis, y Gina Davis como que tiene un momento que lo mira y lo ve y no lo ve, de pronto se vuelve, lo mira. Y está este cruce de miradas donde además se hace esta cosa que yo no la he visto nunca usada expresivamente así en una película, que es este recurso fotográfico, digamos, que es el, eh, el polarizador, digamos, ¿no? Este filtro que se usa en cámara para evitar brillos cuando uno quiere filmar a través de un parabrisas o de un vidrio. Vas moviendo un polarizador hasta lograr poder ver a través del vidrio. Es Sí, a una ver, para verlo a técnica. él, para ver el plano de él, dices. Pero esto está usado, digamos, narrativamente, ¿no? Uno ve un brillo, es como el punto de vista de Gina Davis, que ve el brillo primero del parabrisas y de pronto va cambiando y lo ve finalmente Sí, a... Me parece un recurso, desde la primera vez que lo vi, ni sabía lo que era un polarizador, la verdad, me pareció un recurso espectacular ese. Y es un plano de Gina Davis con una emoción, con una cosa mirándolo, y él que la mira un momento y le sonríe, siendo además William Hart, digamos, con esa cosa, esta cosa que tiene, simplemente le sonríe. No hay grandes reencuentros, ni hay ninguna frase, ni hay un te amo, ni hay nada, y corta negro. A mí ese final, a día de hoy, me sigue pareciendo que tiene una potencia expresiva, que tiene una cosa que es eso, puro cine, ¿no? Además, otro elemento que hay que destacar para mí ahí, que es el score de John Williams, que creo que no es, o sea, no es de estos scores de John Williams que llaman más la atención, pero digo, yo, bueno, y cierro con esto, digo, para no hacer, no extenderme demasiado, pero este año, por ejemplo, yo estuve editando una película y no suelo hacer eso, pero había una escena que tenía que cortar, usé el score de Accidental Tourist para un momento dramático y una máquina de matar. O sea, uno lo pone ahí y es como, bueno, ya está hecha la película sola, o sea, con esta música, ¿no? O sea, es un score que realmente nada, tiene una potencia. Para mí es del top, digamos, de los scores underrated, que uno podría decir, de John Williams. ¿tienes este Los que no disco? son los clásicos, perdón, ¿Lo tienes este disco? lo tengo. De hecho, me lo conseguí finalmente el test pressing. Ah, De- mira. Lo tenía el disco original hace muchos años Ujú. y es una belleza absoluta, ¿no? Y esa combinación de elementos, y es todo muy, muy sutil, digo, no hay nada como sobremarcado, pero a mí como toda esa combinación, la verdad, es la que me pega muchísimo. Me parece que sí que hay una media hora de película que demanda un poco más. Yo he llegado al punto donde no le... Entiendo que la película es así, listo, no es como que ya no espero otra cosa, digamos, ¿no? De la película. En Yo esa no, media hora, de todas formas, para mí hay un momento muy bonito, que luego hay dos momentos que a mí me gustaría remarcar, digamos, que es el momento, digamos, del diálogo final que tiene, del cierre que tiene con Kathleen Turner. A mí ese momento me parece muy poderoso. Tiene dos así la película. El otro es el momento donde le confiesa, es el midpoint de la película, es el momento donde le confiesa a Gina Davis cuál es su tema, digamos, ¿no? Va a la puerta de la casa y es un criss cross de ellos dos, y él le dice, dejá de hincharme las pelotas, yo no puedo hacer esto, no puedo estar con vos, pues yo tengo mi hijo que lo mataron y no sé qué. En la puerta de la casa y Gina Davis no dice nada, simplemente le agarra la mano, lo entra a la casa y son 2, 3 minutos de película donde ella lo abraza y le cuenta todo. Criss cross, nada más. Es la cara de Gina Davis, la cara de él, 3 minutos de película, le cuenta todo y ella lo lleva a la cama y, ¿no? Tienen relaciones.
pero ese momento a mí me parece de una confianza, digamos, en los actores, en el texto, en lo que tenés ahí como para decir, no, así, y este es el midpoint de la película, ¿no? Es extraordinario eso. O sea, mis cuestionamientos no son tanto que diga, no, la película no funciona, o me parece una película rara. O sea, que es curioso que hayamos elegido dos películas raras, una película, la anterior, como una película más de nicho, que ha conseguido cierto culto, un pequeño culto con el paso del tiempo, y esta es una película de Oscar. O sea, es una película que se movía en las ligas esta de las grandes producciones norteamericanas. Aún Kasdan era como, no te digo niño mimado, pero era de los gigantes, ¿no? Como de los grandes cineastas de la época, tenía la crítica a favor, industrialmente estaba súper arriba, pero es una película que ha quedado borrada en el tiempo, digamos. Es una película de eso que no la solemos encontrar en las plataformas, y me parece que en parte, digo, es simplemente como llegar a algún punto con esto. No sé si es una crítica en cuanto a no recomendable o negativo, que es una película que es muy extraña de tono. O sea, yo no digo solamente se me hace más difícil ¿no? Después de la hora. ¿Qué es lo que cuenta la película? Sí, como digamos, que como podemos decir, mil comedias románticas. Es un tipo que es un estructurado, no podría ser as good as it gets, ¿no? Que tiene un problema ahí de casi patológico de superestructura, que se separa y que está medio cerrado al amor, encuentra una tipa como ideal, que es todo lo contrario, súper abierta, no sé cuánto, comienza a abrirse de a poquito, pero cuando se comienza a abrir de a poquito, duda en volver con la esposa. Hay una especie de me quedo con una, me quedo con la otra, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi vida? Y finalmente se da cuenta que no, que se tiene que quedar con la mujer fresca y nueva, y se reencuentran. O sea, podría ser cualquier comedia romántica que hemos hecho, pero hay algunas cosas que para mí chocan entre sí. Es decir, eh, o sea, haciendo la revisión, y fíjate la sinopsis que leí recién. eh, la sinopsis que leí recién obvia el tema de que ha perdido a su hijo. Y eso marca muchísimo el tono en una dirección totalmente contraria a la película. Digamos, te diría que incluso te pone, yo podría decir, ¿a qué se parece un poco? O sea, ¿quién se parece? Algo que he visto recientemente que tenga un deje de algo por el estilo de Accidental Tourist. Pain y la de los Keepers, la de Holdovers de Holdovers, ¿no? De Holdovers podría decir, ok, tiene un poco que ver con esta misma sensibilidad, con esta precisión, con este juego de personajes, también como que van eh, variando, digamos. O sea, como que, ¿no? Que se transforman, ¿no? Están en una rigidez o en un comportamiento, y finalmente los otros se inciden positivamente para terminar en un lugar mejor. Entonces, cosas que chocan. Es un elemento muy dramático, y el mood de la película, digamos, nunca te diría que se ilumina la película. Para mí la película, incluso de las cosas más atractivas que tiene, es ese mundo encerrado que tiene él en su pequeño universo, y luego el mundo encerrado es el de la familia, también de los otros maniáticos, y la hermana, y el hermano, y el pavo, y todo esto, más al menos toda esa primera media hora en la que la presencia o el recuerdo permanente del niño muerto, incluye una llamada, un sueño en el que escucha que lo llama por teléfono, un flashback en el que vemos el momento casi en el que van al hospital y todo esto. O sea, la película casi como, y la interpretación, digo, vamos a otro punto, ¿no? Es William Hurt, superestrella de ese momento, también muy olvidada en general, digamos, que era un tipo que era un actor infalible y estrella de segunda mitad, por lo menos la segunda mitad de los 80. Es un actor que realmente no es el ideal para comedia, ¿no? No estoy hablando mal de él, pero la misma carga, la misma cosa pesada que él se plantea es como haber puesto a eso, a Daniel Day-Lewis, queriendo encontrar, ¿no? Querer pensar que El hilo fantasma es una comedia romántica, ¿no? O sea, supongo que muy perversamente Paul Thomas Anderson piensa que sí,
pero en principio no puedes quedarte ahí. Y, y la película nunca abandona esa cosa, digo, toda la parte en la que llega a casa, Kathleen Turner le hace el planteo, es todo como casi, no te digo, bordeando cómo está iluminado y cómo está rodado, la cantidad de planos. Incluso hay una sobrepreocupación por registrar cada uno de los movimientos, ¿no? Hay una cosa como enferma ahí con el tema de los detalles con el personaje de Gina Davis, ¿no? De que si las uñas, que si no sé qué, que si este objetito, que si otro, hay una cosa casi como fetichización de los planos detalle y de los inserts y todo eso. La película está como el lenguaje claro y súper preciso de Kasdan, casi yo diría, atenta un poco como la línea clara de lo que uno esperaría para este tipo de historia de comedia. Tiene demasiados planos, voy a decir. Y otra cosa más, digo, para cerrar algo, o, ¿no? Algo que tú tiraste antes. Para mí el score es súper pegadizo, no podíamos esperar otra cosa de Williams. Para mí ese score está peleado con la película. Para mí el score es casi como muy intencionalmente, ¿no? Hay una especie de sequedad o una especie de cosa como precisa, quirúrgica, de cómo está contada la película, aunque hay esos momentos, esos pequeños momentos también de ambiente. Para mí la película es un 100 de ambiente. O sea, en cuanto a ambiente fotográfico, de los personajes y todo eso, la película es excelente. O sea, a mí eso, el mundo está construido, las pequeñas cosas que te muestran cuando va a Londres y todo eso, son como cosas que a mí me parecen súper sugerentes, como que realmente me lleva a momentos y a lugares, ¿no? Pero la película en esa búsqueda de esa precisión y en esa búsqueda de eso, para mí, eh, está en pelea y pienso que él mismo también era muy consciente que estaba metiendo esa música tan pegadiza y tan dulce de Williams, eh, y que eso está un poco en contraposición con el mismo tratamiento de la imagen y el mismo tratamiento de las escenas. Sí, sí, elementos que se pelean. Yo siento que es intencional esto completamente. Te digo un par de ideas, un par de cosas respecto a esto. Y que me parece que es una cuestión ahí justo que es un tema con la película, que es como aceptarla como es, como una película awkward, así, como que uno la quiere meter adentro de justo de la cajita de la comedia romántica o algo así. La película no se deja, digo, si uno ve, yo no estaba muy familiarizado, estaba revisando IMDb, la carrera del el director de foto de esta película, es por ejemplo el director de foto de As Good As It Gets. Es el director de Mm. foto de varias comedias románticas y varias películas como mucho más Es convencionales. justo la que mencioné antes, ¿no? O Claro, sea, justo la mencionaste. Sí, 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 es el mismo director de foto y esa película está iluminada y está fotografiada de la forma más convencional de una, ujú, no lo digo mal, ¿no? Digo, de comedia de segunda mitad de los 90 total. total. Entonces digo, claramente es un tipo que sabía cómo hacer eso. Sí, acá me parece la búsqueda de esta cosa que es como más opresiva, que está más guiada por esta cuestión como, ¿no? De la pérdida, de la cuestión esta como más justo, ¿no? Opresiva. Es una búsqueda por todos lados. Ahí aparece, yo no tengo el dato, ahí aparece de productor ejecutivo, no sé si recordás John ahora, Malkovich. John Malkovich. Sí. Mi suposición es, Malkovich iba a ser el protagonista de la película. Cuadran los años, todo. Todo. Hay un tema ahí que puede haber habido un conflicto de cronogramas o que la película se moviera y entonces le terminaron dando un crédito de productor ejecutivo, o puede haber pasado que a lo mejor estaba Malkovich en algún momento y a lo mejor la productora querían a un nombre que les sonara más en ese momento, porque Malkovich la rompe justo ahí, justo fines Sí. de los 80 es cuando la rompe. William Hurt ya venía con más peso y entonces lo cambian lo ponen a William Hurt y para arreglarlo a Malkovich le ponen productor ejecutivo. No lo sé, estoy especulando. Las amistades peligrosas es del 87 también o del 88. Por ahí anda, ¿no? O sea, es como ese momento donde ya Malkovich, o sea, para, para el 89 ya Malkovich era Malkovich, pero tal vez cuando estaban filmando esto, no sé qué, capaz que Mm. hubo ahí no lo sé, estamos especulando ahí, pero digo, si uno piensa que la opción de William Hurt era Malkovich, es como, bueno, esta era, ¿no? Era esta película, digo, era la misma película.
o sea, era el mismo tipo de personaje. No sé quién nombraste vos hace un rato, de poner a alguien así como de esa densidad, pero es eso. Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis también estaba empezando en esa época. Luis está, poner que estaba un poco más joven, ¿no? 10 años después se lo hubiesen ofrecido a Daniel Day-Lewis. O sea, sí creo que está buscado completamente. Me parece que hay algo ahí, además, yo por eso regreso, vos me decís una película como Leftovers. Leftovers lo que tiene, bueno, es que es Paul Giamatti, que es un tipo más accesible en algún punto, Total, sí. pero dentro de la carrera de un tipo que siempre tiene como esta mirada hacia atrás y que tiene mucho de la mirada setentera en su cine, es Alexander Payne, donde sus otros protagonistas son Nicholson, son Luther, son gente también como áspera en un punto, eh, que yo siento que beben de la misma fuente, a eso es a lo que me refiero, digo, cuando lo pone a Nicholson en About Schmidt, evidentemente Nicholson tiene un rango diferente donde sí puede ser más charming, digamos, pero hay una línea, me parece a mí con Five Easy Pieces, que yo la nombraba al principio, digo, con esta cosa como de historia más episódica, más de alguien que carga un trauma y que hace puras cagadas y, ¿no? Y como que tiene este trauma y tiene que volver al seno familiar para de alguna forma desenmarañar ese trauma y a mí me parece que es lo que busca la película. Me da la sensación que a pesar de los Oscars y todo esto, algo no le debe haber funcionado quizás acá también, o decidió irse con otra búsqueda, porque tiene, la siguiente es, se me va el nombre en inglés, la de Te amaré hasta que te mate, que se llama, ¿no? Esta película con Kevin Kline, que era una comedia como Sí, mucho más sí. Me fácil había olvidado que tenía ese en medio. Me había olvidado que tenía ese en de medio. transitar, y luego tiene Gran Cañón, que es la parte dramática mucho más puesta en primer término. A mí es una película, Gran Cañón, que me encantó en su momento, la película que con las revisiones para mí no han sido tan amables con esa película, no es una mala película, pero me parece que ahí es el elemento melodramático está, viste, lo que acá es, te va a poner esta sonrisita de William Hart y esta mirada que tiene una lagrimita, Gina Davis, en Gran Canyon es como, bueno, no, vamos a llevarlo 3 pasos más allá, lo que acá era como esta cosa que a mí de todas formas me parece que la banda de sonido de Accidental Tourist tiene esta cosa muy bonita y muy emocional de Williams, pero para mí sigue siendo una banda de sonido bastante, como funciona en la película, bastante sutil, cuando uno la compara con lo que hace, creo que James Newton Howard en Grand Canyon, gran compositor, James Newton Howard igual, pero digo, pero es como, bueno, ahí está todos estos sentimientos como mucho más grandes, más expuestos. eh, bueno, me parece que fue como, ¿no? Probando diferentes cosas, cazan con eso, pero quiero decir, es un tipo que me parece que lo tenía muy claro el tono ese, digo, te puede funcionar más o menos. Yo hay un elemento más de esta película que me parece muy interesante para destacar, la verdad, que es eh, que yo es la primera película que sitúo, a lo mejor yo estoy equivocado, a lo mejor hay otras películas que tienen esto, o sea, así como te digo que es un perro verde la película, que es una película que no se mete como en el stream este de lo que son las comedias románticas, ¿no? Es como que la película está a un costado, que no, yo no siento, la verdad, que le deba a esta nada a ni Hall ni a nada por el estilo, es como que es otra cosa esta película, Ujú. pero para mí esta película tiene un elemento, a lo mejor alguien, y a lo mejor alguien entre nuestros oyentes localiza otra que tiene este tipo de recurso. Yo la sitúo como la primera con este recurso que debe venir del libro, que es esta cuestión justo del paralelo, de una persona que se dedica a algo y habla de cómo hacer para que tu viaje sea no sé qué, y en paralelo eso tiene otro significado emocionalmente con el viaje del personaje. Esto lo hemos visto 780.000 veces en comedias románticas
y en comedias dramáticas, digamos, de ahí en adelante. Yo esta es la primera que puedo decir, como que puedo ubicar como para mí esta es. Cuando uno lo piensa, digo, la que es como el breaking point de eso, curiosamente siento yo, es como va para chocolate, ¿no? Ah, La novela y la película, a partir de la cual toda esta cosa ya de recetas, de tengo la receta de no sé qué, pero a su vez estoy cocinando y lo de la cocina y la receta tiene un significado dentro emocionalmente, ¿no? Como un paralelo emocional con este tipo de cosas las hemos visto mm. hasta el hartazgo después, ¿no? Noventas, dos miles. Pero yo es la primera que ubico con eso. Eso sí me parece que es como seminal de esta película. A pesar de, coincido con vos completamente, y así es la vida, es una película bastante olvidada fuera de esto, ¿no? Digo, pero creo que eso es ese recurso, yo siento que sí, sí resonó dentro del género, es como el elemento. O sea, es súper admirable que se haya podido hacer una película a esta escala y que se hayan hecho películas a esta escala, digamos, que apelan a una etiqueta no tan fácil de, ¿no? Películas que no son fácilmente etiquetables, que en principio tenían cierta cosa como de prestigio, un poco en la línea de lo que iba a ser Nora en poco tiempo y lo que venía siendo Mike Nichols, por ejemplo, ese tipo de pelis, ¿no? La fuerza del cariño. O sea, pienso que se la puede poner ahí, pero me parece que justamente el planteamiento extremadamente cerebral de Kasdan la impide competir a full en esa categoría, ¿no? Películas de personajes, pero lo que me parece que sí es intencional y que es precisamente llevar el criterio de que el mood de la película es el mood del personaje. El tema es que el personaje, digo, pero estoy hablando como de apreciación, ¿no? El tema es que el personaje no solamente es un tipo que podríamos decir que la primera mitad, la primera hora, hasta hora y un poco, hasta que es abrazado por Gina Davis en el departamento, con esa luz cálida y todo eso, es un tipo que está deprimido, que vive en una depresión directamente, no es solamente un cuadriculado, es un depresivo, pero después de eso sigue siendo un tipo muy poco simpático. Es decir, y William Hart no hace ningún esfuerzo, es lo que quiero decir, no hace ningún esfuerzo por que lo quieras. O sea, yo incluso miraba la película y digo, entiendo que es un galán de la época, entiendo que todo el charm que tenía William Hart. Ahora, Gina Davis viene directamente de una comedia. O sea, Gina Davis, el personaje de Gina Davis es de una película, eso, chispeante de la segunda mitad de los 80 en todo, en su actuación, en su energía y todo eso, y es como que casi, digamos, la película podría ser la pelea del personaje aburrido que no quiere dejarse meter en la comedia romántica. Es decir, él nunca juega el juego de la comedia romántica. Gina Davis está siempre preparada para jugar el juego de la comedia romántica y el personaje o Kasdan deciden nunca darnos esa comedia romántica chispeante que dices, la película en la lógica tendría que ir hacia allá. Y en cuanto a decisiones, digamos, para que la película a día de hoy fuera una película más accesible, más recomendable, como mira, fíjate esta protocomedia romántica y todo esto, es un elemento que a mí me hace mucho ruido en la peli, que le da mucho charma al principio, pero que finalmente para mí termina siendo un lastre. Esta es mi opinión, ¿no? Y que está un poco relacionado con tu final, es el niño muerto. Lo del niño muerto es tan tremebundo y se le hace tanto énfasis, se le da tanta importancia, que es como que glumea toda la película. Y ya para el final, cuando él pues, finalmente le sonríe, aunque entiendo lo que dices de lo que pasa en el momento y todo eso, yo no te digo que no me lo creo, pero digo, no lo he visto realmente cambiar al tipo. El tipo de repente toma una decisión de, bueno, sí, realmente con Kathleen Turner no da más. Y casi se le encuentra, digo, ese recurso del doble del hijo que él ve y tal, y de repente se sorprende reencontrándose con ella, es como, bueno, una cosa como casi caprichosa, él se vuelve a encontrar con ella y eso suponemos que es una señal en la que él va a ser, ¿no? Va a aceptar más eh, lo bueno de la vida. Pero ¿qué pasaría si esta película le sacases lo del niño?
Es simplemente un tipo en una vida aburrida, un tipo súper aburrido, esquemático, no sé cuánto y tal, que de repente a la esposa le dice que es un coñazo, no te aguanto más, te dejo solo, el tipo sigue en eso y de repente aparece un personaje que lo hace salir. ¿No sería una película más accesible? O sea, en lo que hablamos del tema de las adaptaciones, hay una intención de Kasdan, pero a, a juzgar por cosas como French Kiss o cosas como la de Te amaré hasta que te maten y todo eso, él también quería hacer algo como una comedia clásica. Así como decimos que tiene un gran neo-western como Silverado, un gran neo-noir como Dirigir. Body Heat, yo creo que él quería hacer una gran comedia clásica. ¿Y no te parece que es posible que dentro de su propio cálculo de guionista, como ya súper estructurado, ¿no? William Hart, o sea, como el personaje de William Hart, él mismo estrangula la posibilidad de una comedia más clásica? Porque de hecho me parece que Te amaré hasta que te mate, el guión no es de él, o por lo menos no parte de, Puede ser. o de haber metido mano, pero creo que es eso, como el típico que está escrito por otros y que luego ahí se mete. Eh, ¿No puede ser también como un acercamiento demasiado rígido o que lo que la convierte en fascinante y en extraña es precisamente un cálculo un poco... ¿No? Porque te digo, yo si me dices, oye, tienes que hacer esto y tiene que ser una comedia romántica con tres de las estrellas más potentes norteamericanas ¿Qué de pasa? finales de los 80, yo te saco la subtrama del niño, porque Lo que realmente pasa, sí, lo que pasa es le que mete una gravedad. ahí me parece que ahí me parece que es otra decisión, ¿eh? Y otro juego, porque justo es esto. Si me dijeras, no, mira, en un momento le estaba pensando en Harrison Ford, pero al final lo terminó poniendo a William Hart, ahí te digo, sí, se le cambió de tono la película. Pero cuando estamos diciendo, ¿era John Malkovich o este? Es como, no, este tipo sabía cuál era, o sea, sabía lo que estaba haciendo. No es que, che, me quedó medio raro. Cuando el fotógrafo, viste, es el de comedias románticas que hace esta súper oscura, me parece que, o sea, es una sumatoria de decisiones, que luego él puede haberse arrepentido de esas decisiones, como nos pasa a todos en un proceso creativo, que luego decís, che, no, capaz que tendría que haber hecho tal otra cosa. Pero a mí esta película, por eso te digo, digamos, a mí me rima más con Mumford de lo que me rima con French Kiss. Pero me rima también mucho con The Big Chill, que es otra película de la que no la hemos mencionado en esta conversación, que The Big Chill es un hangout movie. Y es una película que pegó mucho, que tuvo mucha pegada, pero es una película rara como la gran puta también. Es una película de personajes que se juntan a raíz de la muerte de un amigo y que están todos traumados, treintañeros traumados y hang out y todos tienen problemas y todos tienen no sé qué. Para mí rima más con eso. Había algo ahí, digamos, de un tipo que viene de trabajar en la factoría Spielberg y Lucas, haciendo guiones que son una máquina de matar y que no sé qué, y hace un neo-noir, ¿no? Como tan tan, y el tipo dice, bueno, acá voy a jugar con personajes, con climas, con cosas, y hace Big Chill. Y luego vuelve y hace Silverado, que de nuevo es como pam, pam, ¿no? Es como el pan, pan y al vino, vino, y luego me parece que de nuevo quiere jugar, y quiere tener a los personajes, y esta cosa emotiva, y este drama, y no sé qué y me parece que hace esta película. Yo, yo, No, yo no, sí, sí. siento, yo siento que es muy yo siento que es muy orgánico dentro de lo que es la filmografía de él, que te puede funcionar más o menos la película, por No, supuesto, no es un porque beef es con la un, película, porque es ¿eh? un riesgo, digamos. No es un beef con la Pero es lo película que pasa porque... con The Big Chill. A mí The Big Chill, a la gente que no entiende, entre comillas, digamos, ¿no? The Big Chill no se la podés explicar. Es como, ¿te pega The Big Chill o no te pega? Ujú, Chao, listo, no, ujú. no hay más. Nada, eso me parece un poco, y siento justo lo que te digo, que de esa inseguridad de pronto de, che, pero le podría haber hecho un poco más énfasis acá, o que fuera un poco más simpático el personaje, es la idea de después, che, en vez de a William Hart voy a poner a Steve Martin en Gran Cañón, y voy a subirle al drama, y Y voy aún a... así Kevin Klein era Kevin Klein, ¿no? También era, tenía un punto más empático, digamos.
¿no? Podía estar un poco en la Kevin, misma Kevin Kline, línea de estos otros, pero era siempre un actor que era más fácil con la comedia, ¿no? Más, a mí hay algo que Kevin Kline, a mí personalmente, sí, me cae un poco gordo. Siempre me ha caído un poco gordo, como él, como me parece un por poco. Phoebe Cates, te cae gordo. Probablemente, también. No, no te voy a decir que no, no te voy a decir que no. No, sí, había algo como me caía un poco gordo, me parece un buen actor, pero Es un buen sí, actor, pero sí cansa un pero- poco, a mí me cansa un poco. a mí, ¿no? Pero es personal, pero evidentemente es Mm. un tipo como que tiene una pil y su simpatía es mucho más fácil, o sea, sí tiene un punto de conexión que uno entiende mucho más que con William Hart. William Hart es como, soy un freak de mierda y quereme así o vete, es un poco la cosa. A mí este personaje, curiosamente yo con el que te lo uniría mucho a William Hart es con el de Estados Alterados. Mm. Los Alterados también es un freak, un tipo que vive en su mundo, que está metido en su burbuja, en su cosa. Hay una chica que quiere todo el tiempo ponerle onda y rescatarlo un poco de esa friquez, y el tipo es como, sí, sí, pero soy un freak de mierda, perdóname, ¿no? Y vuelve a ser arrastrado a esa cosa, ¿no? Tiene una cosa donde es como, hay algo bonito de él, hay algo que uno lo quiere ver, pero que él no se deja amar demasiado, que siento que así era un poco William Hart, digamos, ¿no? Es curioso, digamos, que como que Puede transmite ser. eso y pareciera que fue un poco así en su vida, ¿no? Ujú, ujú. Sí, me da mucha curiosidad que habría sido con John Malkovich en esa época, la verdad, habría sido muy interesante también ver la película con John Malkovich. Luego, otra cosa que se me hizo muy obvia al empezar la película, pero luego ahora en la conversación recién lo estoy diciendo ahora, eh, el personaje de William Hart no solamente tiene conexiones con trabajos anteriores, sino podemos decir es la versión previa del personaje que luego va a ser, yo creo, su último gran protagónico en Smoke. En Smoke es prácticamente la misma premisa. Es un tipo que está traumatizado por la muerte de su hijo en un accidente, no, en un robo callejero, exactamente igual. Wow, tienes razón, sí. Exactamente lo mismo. Después podemos decir que la continuación de este personaje que está acá, pero es una película Smoke muy diferente y más cálida por otros, ¿no? Por varios motivos. Sí. Eh, y luego el tema interesante de que la película, justo vengo de revisarme Zodiac para el California Secreta, y bueno, un poco de las líneas, a mí con Fincher me cuesta un poco encontrarle como las líneas temáticas fuertes siempre, a mí me sucede. Ahora, volviendo a ver esta película, de segundo o tercera visionado, me llamó mucho la atención el tema de que sí es un poco una oda a la obsesión, ¿no? La obsesión del hombre, el hombre obsesionado con una misión imposible o resolver un enigma. Hay puntos en los que vi muy claramente la referencia a encuentros cercanos, ¿no? Mundo escriberiano, el tipo que se obsesiona y deja todo y la familia se le desmorona porque él está detrás de esto, ¿no? O sufre grandes consecuencias, podemos decirlo tanto de, bueno, los tres personajes principales, pero sobre todo Gyllenhaal y Ruffalo. Entonces ahí ves como algo temático que por ahí le interesa a Fincher. Aquí, evidentemente, lo que es el oficio de él, a Kasdan le importa una mierda. O sea, le parece totalmente como secundario. O sea, es un tipo que realmente tiene que poner su vida en orden, o sea, o por reconectar con la vida, y lo que él hace es circunstancial, no tiene importancia, no hay ninguna mistificación, ¿no? Ninguna cosa ahí de, no, el escritor, ¿no? Esta no es una película de, no, el tipo que necesita tal. Es un tipo que escribe guías y que está totalmente dedicado a eso, pero lo que hace en sí nunca es destacado por encima de sus relaciones, ¿no? O sea, por eso me parecía interesante ver que eso, como en Zodiac, sí hay una especie de defensa de la obsesión masculina, cuando en este caso es simplemente como una crítica a una cerrazón eh,
¿no? Familiar, pero sobre todo de un personaje un personaje masculino, ¿no? Y sí, tienes razón, o sea, a ver, uno ve los elementos ahí para la comedia romántica redonda. Es decir, algo más parecido eso, a un Mike Nichols o a un Nora Ephron, ve que todos los mimbres están ahí, pero la película te los niega muy a propósito. Y para cerrar una idea de antes, siempre hablamos de no, esta película no se podría hacer hoy porque tiene determinado contenido, lenguaje, tema. Esto directamente, esta película a esta escala que tienen escenas en París, tienen escenas en Londres, el trabajo de foto que tiene, las semanas y semanas que habrá tardado en rodarse, estos actores, estos tiempos de edición y todo esto, es una película que sí yo veo imposible. Si alguien pudiera hacer algo parecido a esto, sería un Soderbergh, pero lo haría a una escala mucho más pequeña hoy. Pero no es una película que veo a nadie produciendo, precisamente eso, por lo difícil de ponerle la etiqueta y porque la manera de encarar los conflictos o los problemas humanos no tienen nada de irónico ni de juego para la galería. O sea, no sé, Total. no le da nunca al público lo que espera. No, total, total. Uno lo puede comparar ahora con lo que es una película que podría llegar a intentar jugar en estas ligas. No me quiero cebar mucho ahí, pero digo, estaba viendo hace unas semanas, no sé, una película como Amores Materialistas, The Materialists. Es la de que trabaja. Celine Song, creo que se llama, es la chica que hizo Past Lives, que yo la sufrí mucho, Past Lives, y Materialist, me pareció ligeramente más entretenida, pero igual de desastrosa, la verdad. Y son películas que tienen eso, justamente además, o sea, un reparto que podría ser de ese nivel, pero un nivel de acabado, un nivel de craft, digamos, en la película que es como super flat todo, que no es culpa tampoco, necesariamente de la directora, digo, tiene que ver un poco con justo de esto que decís, la Las industria, condiciones de producción. las condiciones y demás, ¿no? Más allá de las ideas y esto, que me parece que faltan muchas, pero hay una cuestión ahí como de, ¿no? Tenés Pedro Pascal y, ¿no? Un trío de actores que están como en ese nivel de stardom, digamos, Ujú, y no es una película, no tiene ese flair, no tiene esa belleza, no tiene esta cosa, el acabado, y es un tema, eh, sí, digamos, industrial, digamos, ¿no? Excede el talento o excede las capacidades de los directores. ujú, A mí, otra cosa que te digo que a mí me resulta muy curiosa, que es, yo no sé si nunca lo llegué a decir en voz alta, eh, pero yo tenía una fascinación que empezó más o menos en esa época, no con esta película, sino con una película bastante mala, la recuerdo bastante mala, la debería volver a ver igual, que era Malice, que era esta película con Bill Pullman. Alec Baldwin, Bill Nicole, Pullman. Nicole Kidman era, y Sí, Nicole Kidman y Bill Pullman. Bill Pullman. Bueno, la película la vendían con Alec Baldwin y Nicole Kidman. Bill Pullman todavía era un up and coming. Bill Pullman se robaba la película. Para mí era una película que era como muy menor, pero Bill Pullman se la robaba y yo más o menos en la misma época vi las dos películas y me fasciné absolutamente con Bill Pullman. Y hay una cosa que a mí me parece loquísima, que luego tiene su payoff y tiene su sentido, que es Bill Pullman, yo no sé si es un poquito mayor o aparentaba ser un poquito mayor, pero es un actor que es, hay casi una mímesis ahí, hay una cosa de la forma en la que trabaja, la forma en la que deliberea los diálogos y todo, que uno se lo podría imaginar, te digo, a lo mejor un poquito de diferencia de edad, con Kyle MacLachlan. A mí me Total, impresiona, me impresiona. total. Podrías En esta quitarlo. película me llamó mucho la atención. En esta película Sí, me llamó mucho la atención porque se sí. parece a Michael Slan. Y cuando vos decís, sí, cuando vos decís, y luego lo agarra David Lynch, ¿no? Se, deja acá al McLachlan un rato y lo agarra a Bill Pullman para Los Highway, decís, obvio, ¿no? O sea, son dos actores que son casi, no te diría intercambiables, porque suena mal, son dos grandes actores que amamos, pero como, sí, sí, como que ocupan un espacio muy similar, muy No, similar. no, no. En esta película me llamó súper la atención. O sea,
un poco las películas en las que él empieza a asomarse como medio de estrella son Spaceballs, Ah, claro. ¿no? Mel Brooks, la conexión ahí con Lynch, y luego La serpiente y el arco iris, ¿no? Con Wes Craven, y luego hace esto, ¿no? Más o menos te estoy diciendo como tres highlights de la época de últimos años de los 80 cuando Bill Pullman es algo, no se consolida porque es como un galán freak, o sea, sí, y evidentemente está elegido por Kasdan y por Lynch después porque es un galán pero con un punto freak, ¿no? O sea, no es como el galán línea recta. De hecho, bueno, eso es lo que decíamos, el otro enlace que teníamos es la actriz Amy Kaufman, que es la que hace de la hermana de William Hart acá, que es el interés romántico del personaje de Bill Pullman, que es el editor de William Hart, del personaje de William Hart. Amy Kaufman, no, estoy diciendo Amy Kaufman, no estoy diciendo cualquier cosa. Amy Wright, Amy Kaufman es una productora. Amy Wright, que estaba en Mala Sangre, no, Sangre Sabia de John Huston, lo hemos mencionado porque el protagonista era Brad Dourif y aparecía esta chica haciendo un personaje ahí inquietante con Harry Dean Stanton. Bueno, es la hermana de esto, pero pues sí, ahí hay como hace una pareja que no es lo más convencional del mundo. Y luego Bill estuvo un tiempo a ver eso, asomando la cabeza como tercero en el cartel y todo eso, hasta que finalmente se acomodó en la época de la última seducción y todo esto, ¿no? O sea, esto tardó unos Independence años. Day. ¿Cómo? E Independence Day, ¿no? Independence No, Day. claro, no, digo, ahí luego viene Independence Day y viene Los Highway, ahí el tipo alcanza Zero Effect con Jake Kasdan, como que se convierte en un actor de esos de 40, ¿no? Sí. Confiable y reconocido. Pero sí, no, ese parecido es muy interesante. El reparto está muy bien, bueno, está este señor Ed Begley Jr., que es la cara súper pregnante, pero siempre funciona, la verdad. Lo vi en una película reciente, ya mayorcito, y seguía estando muy bien, pero ahora mismo no me acuerdo. De ser una película de esas que no son tan memorables, actuales, pero de repente te agrada ver a uno de estos old school en la película. Yo, a ver, yendo a esto, es una película que me agrada mucho ver, sobre todo en la primera mitad. Es decir, no es una película eso, como que el mundo que crea y el mundo este plácido, pero medio de agua estancada, tiene algo muy acogedor, digamos, ¿no? Para amantes del orden y cosas por el estilo. Me parece que las actuaciones son estupendas. William Hart, eso, haciendo una actuación no exhibicionista, de esos actores que defienden el personaje hasta las últimas consecuencias y no quieren digamos, ganarse tu simpatía bajo ningún concepto. Y, y estas dos mujeres absolutamente maravillosas, yo creo que es de los pocos personajes que yo recuerdo de Kathleen Turner en las que ella está un poco en un registro diferente, ¿no? O sea, normalmente era una mujer, para mí funcionaba muy bien como una tipa más explosiva, más también en comedia, ¿no? Un poco más arriba, que hace una mujer amargada y un poco sosa, lo cual es bastante, también es como una especie de provocación, porque en ese momento también nadie lo recuerda que Kathleen Turner era con Kim Basinger, seguramente de las dos sex symbols más importantes del cine norteamericano de aquel momento, ¿no? Y aparte actriz súper codiciada en aquella época, ¿no? Venía de hacer a Jennifer Rabbit, ¿no? Hacía el mismo año, Mira el vos. mismo año ella hace de Jennifer Rabbit y, y una Gina Davis muy en sintonía con lo que venía haciendo ella, digamos, esa imagen, ¿no? Como chica almodovariana antes ¿no? Desde Estados Unidos, ¿no? Eh, Como el personaje pues, que es además como de otra clase, que es sí, muy está el tema de la extravagante. clase social, sí, está Pero, marcado el tema de la clase pero social. yo te digo la verdad, porque además es una película que la revisé hace poquito. Eh, yo le encuentro la conexión fuerte ahí con Five Easy Pieces. En Five Easy Pieces es esta mujer maravillosa, Karen Black, Ujú, sí. que hace eso también, que es una camarera,
como alguien como de otra clase, que cuando está con la familia y con eso es mucho raro. Me parece que hay como una tradición ahí dentro del americana, digamos, de este tipo de personajes así, ¿no? Ujú. Pero a la vez, digo, el último cuestionamiento, digo, si queréis ya que vayamos cerrando, el último cuestionamiento es esto, es, no, el personaje es el único personaje que siento, me gusta, ¿eh? O sea, me gusta pero está como, o sea, se refuerza la idea del contraste buscado porque el personaje es casi como un personaje que mágicamente está ahí para resolverle todo a él. Es decir, es de estos personajes femeninos que cierta perspectiva actual feminista eh, criticaría total, porque ella, a pesar de que es una tipa que también tiene sus problemas y tiene sus características y tiene su hijo del que tiene que cuidar, es una madre soltera, todo esto, ella aparece y prácticamente ya en la primera escena ya está entregada a él. O sea, es como. Por eso digo, si eso se hubiera jugado en una comedia más convencional, se llega a un punto gracioso, pero eh, el personaje existe para él, básicamente, para Ese, solucionar los problemas de él. ese esquema, te diría, está calcado así, copiado y calcado. Uno puede decir que funciona más en el sentido de la comedia y eso, en Jerry Maguire. Jerry Maguire está calcado, calcado. Claro, Jerry Maguire, sí. Personaje de René Zellweger que está ahí para solucionarle la vida a Jerry Maguire Sí, y que viene con él, digamos que es la madre soltera que viene con el hijo, que es un hijo que casi parece como un señor pequeño, sí. pero que tiene estos momentos bonitos, ¿no? Acá es ese momento en el callejón donde van con el perro y le agarran la manita. En Jerry Ujú. Maguire no son estos momentos donde se le acurruca al lado a, ¿no? Que es como estos momentos que lo sacan, Sí, lo pero mueven al personaje. al ser un vehículo de Tom es como aquí vamos, o sea, Tom es diciendo al revés, vamos a extraerle y a exprimirle toda la emoción y toda no el payoff y todos los momentos álgidos, o sea, es como si hubieran agarrado una premisa tipo de Accidental Tourist y, ¿no? Lo vuelven totalmente como hacia afuera, ¿no? Pero te digo que es que eso es el personaje de ella entregada de alguna forma a él y que viene con el niño y esto y no sé qué, te diría que puede haber sido una referencia Ujú. absolutamente directa de Cameron Crowe para. Claro, Tarzán era súper referencia, por ahí ahora está un poco olvidado el tema, pero era súper referencia y no me extrañaría que Cameron Crowe lo tuviese ahí, ¿no? Es de las películas más para toda la familia de Cameron Crowe, ¿no? No es que me parezca un tipo difícil, pero me parece que es de las más mainstream redondas que hizo, ¿no? Si no la más. Total, total. Y un tipo que también jugó un poco esa línea, ¿no? Como entre lo mainstream y no sé qué, y Sí, la cosa más hangout y de tipo singles y todo esto. personajes y de. Sí, Sí. sí, total. Pero Bueno, bueno, o sea, es una película que yo recomiendo, evidentemente, a los fans de Lawrence Kasdan, a los fans de estos actores que estoy diciendo y a los fans de este momento del cine industrial norteamericano de finales de los 80, en los que había un montón de recursos, había un montón de espacio para el error o para la prueba o para no, incluso, digamos, a nivel Warner, de hacer una película que rompía un poco como determinadas convenciones dentro de un paquete supuestamente como convencional. Eh, y ir eso con la mente abierta, sí, pero me parece una buena película digna de rescatar y sobre todo eso para maravillarse eso con las actuaciones y con el delicado trabajo de puesta en escena, ¿no? A veces exasperante por lo tan detallado que es. total. Bueno, yo me despido mostrando el Ah, lobby card mexicano que tengo, de un tropiezo llamado Amor, de estos lobby cards ya tardíos que eran de un papel absolutamente horrible, muy fácil de que se rompa, pero por suerte este está en buenas condiciones. Gran película, la verdad que yo amo profundamente, pero que es de esos amores que uno sabe, ¿no? Eso es un poco también como Sonny Boy, como estas cosas, es como son muy personales ujú. y bueno, en ese sentido se recomiendan con cautela.
Genial, genial. Bueno, pues para la próxima, que lo vamos a hacer en breve, tenemos que terminar el año aunque sea con uno más, así ya son tres, estaremos Bien, recuperando la dignidad. claro, Estamos viendo como una cosa también, digamos que creo que nos interesa a nosotros y a cuatro más, pero más trotón todo, digamos, ¿no? Como más total, easy on the eye, ¿no? Va a ser. total. Bueno, No, o sea, digo, en relación a Sonny Boy y un poco al sí, tono de de esta Accidental película. Tourist. Perfecto. Será próximamente eso entonces. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta Chao. luego. Estuviste escuchando Crimen Organizado, el podcast de los hermanos García Bogliano.